Bajo un nombre que nadie habría imaginado, Sammy Davis Jr. guardaba un pequeño almacén en un rincón silencioso de Burbank. Cada mes pagaba en efectivo sin dejar más rastro que una llave y un secreto propio. Hasta el día de su muerte, aquella puerta permaneció cerrada durante 30 años como un cofre enterrado con fragmentos de vida intocados. Cuando por fin se abrió, no solo salió el polvo del tiempo, sino todo un mundo sumergido. Dentro, entre recuerdos que lo habían acompañado por escenarios y viajes, había cartas que revelaban la identidad de su verdadera madre, una verdad jamás expuesta. Cintas de audio con el poder de destruir las carreras de figuras antaño legendarias. Y más grave aún, pruebas de lo que realmente ocurrió con Kim Novak en 1958. Sammy lo había guardado todo. Lo había documentado todo. Y solo después de 30 años de silencio absoluto aquella verdad salió a la luz. Sammy Davis Jr. nació el 8 de diciembre de 1925 en Harlem, Nueva York. Sus padres, Sammy Davis Sr. y Ella Sánchez, eran artistas de vodevil itinerantes que vivían de la risa y del baile. Eso significaba que desde su primer llanto la sangre del espectáculo corría por sus venas como un destino inevitable. Pero en ese cuadro aparentemente luminoso había un matiz oculto. Ella, su madre, era cubana. En una época en que en Estados Unidos crecía una ola de sentimientos anticubanos, este secreto se guardaba bajo llave, pues una sola revelación podría afectar las ventas de discos y el frágil apoyo del público. Desde el inicio, la vida de Sammy estuvo moldeada por dos fuerzas opuestas: el racismo y la necesidad de ocultar una parte de su verdadera identidad. El Harlem del Renacimiento, vibrante y lleno de matices sonoros, fue su primer escenario, el lugar donde se forjaron los gestos y el estilo que lo acompañarían toda la vida. Con apenas 2 años, ya subía al escenario junto al trío Will Mastin, que dirigían su padre, y Will Mastin, amigo íntimo de la familia. Para muchos niños, la infancia se mide en juguetes. Para Sammy, eran las luces del escenario y los aplausos. Pero aquella alegría tenía un precio. No había días tranquilos ni tardes despreocupadas. En su lugar, interminables giras agotadoras que, sin embargo, lo endurecieron. En la carretera veía colgados los letreros de solo para blancos y sentía la frialdad de las miradas discriminatorias. Una llama comenzó a arder en silencio, el deseo de romper todas las barreras. A los 3 años, sus padres se separaron. Su padre obtuvo la custodia y lo llevó aún más profundo en la vida artística. Will Mastin no solo fue su maestro, sino también un mentor que lo protegía. Aún así, esa protección tenía límites. Sammy tuvo que enfrentarse a la dureza reservada para los artistas negros y solo tenía una manera de responder: talento, carisma y trabajo incansable. Muy pronto dejó de ser un niño para convertirse en un artista experimentado capaz de poner en pie a cualquier sala de ciudad en ciudad. A los 7 años apareció en la gran pantalla en Rufus Jones for President, junto a Ethel Waters. En una historia tan cómica como provocadora, imaginar a un niño negro como presidente. En aquella época, la presencia negra en Hollywood era escasa y el brillo de Sammy rompía ese vacío. Su canto y su baile llegaban al público con naturalidad, anunciando un talento imposible de contener. Pero la fama venía acompañada de sacrificios. Nunca fue a la escuela como otros niños. No hubo pupitre, ni timbre, ni pizarra. Su aula era el escenario, los viajes, los libros desperdigados y las personas que conocía. Aprendió idiomas por sí mismo, exploró instrumentos musicales, perfeccionó habilidades que ninguna clase podía enseñar. Su sed de conocimiento era tan intensa como su pasión por actuar, prueba de que la grandeza puede forjarse con pasión y perseverancia, no solo con títulos académicos. En 1943, con 18 años, 1,75 m de estatura y 48 kilos de peso, Sammy fue llamado a filas. Dejó las luces para entrar en el mundo implacable del ejército. Aunque fue asignado a una de las primeras unidades integradas, la promesa de unidad pronto se reveló como ilusión. En su primer encuentro con otro soldado ya recibió insultos racistas. El uniforme no lo protegía del odio. Sus días en el ejército fueron una cadena de humillaciones y agresiones.
En una ocasión, un grupo de soldados blancos lo pintó entero de blanco para burlarse de su raza. Otra vez lo engañaron para que bebiera cerveza mezclada con orina. Hubo noches en que le orinaron encima, le rompieron la nariz 3 veces. Lo obligaban a actuar en el escenario con insultos escritos en la frente. Una noche lo ataron a un árbol en el frío helado como mensaje brutal: nunca debía olvidar su lugar. Nadie lo defendía. Nadie asumía responsabilidad, hasta que una paliza especialmente cruel lo llevó al hospital durante 3 días. Allí Sammy entendió que solo tenía una opción: salvarse a sí mismo. En momentos de oscuridad, la idea de acabar con todo se asomó. Pero otra vía se abrió cuando se unió a la unidad de entretenimiento del ejército. Su voz, su baile y su arte se convirtieron en su escudo. Incluso aquellos que lo odiaban no podían evitar aplaudir. Cada aplauso era una dosis de vida. Al dejar el ejército en 1951, Sammy volvió al mundo civil no solo como un superviviente, sino como un guerrero del escenario, dispuesto a luchar por su lugar en el espectáculo. La oportunidad decisiva llegó en marzo de 1951 en Quirro, el club nocturno más elegante de Sunset Boulevard, donde la luz dorada se reflejaba en cócteles y risas mezcladas con música. Aquella noche, como parte del Will Mastin Trio, Sammy abrió el espectáculo para Janis Paige. El ambiente parecía tocado por la magia, pero fue después de la entrega de los premios Oscar de ese mismo año cuando el verdadero milagro tomó forma. La sala brillaba con rostros legendarios: Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Cary Grant, Marilyn Monroe, Judy Garland. Todos miraban atentos el número que convirtió a Sammy en estrella en una sola noche. Desde ese instante el eco de su talento se propagó sin freno. Los contratos llovieron. En 1952 pisó el escenario del Colgate Comedy Hour de Eddie Cantor, y hasta recibió de la cadena ABC una oferta para protagonizar un piloto televisivo con un presupuesto de $20,000, algo inédito para un artista negro. Sin patrocinadores, Sammy convirtió aquello en un éxito rotundo. Sierra Rose lo colocó en el centro de atención de todo Hollywood. Solo 3 años después, el destino volvió a cambiar de color. El 19 de noviembre de 1954, con 29 años, Sammy conducía su Cadillac desde Las Vegas hacia Los Ángeles. En la Ruta 66, un coche se incorporó inesperadamente a su carril en un cruce. El impacto hizo que el botón del claxon golpeara con fuerza su ojo izquierdo. La lesión fue irreparable. Lo trasladaron al hospital comunitario, pero después de 9 días, la verdad era evidente: había perdido para siempre aquel ojo. En sus días más oscuros, amigos como Frank Sinatra permanecieron a su lado. Las ofertas de trabajo llegaron con honorarios 3 veces superiores a los de antes. Al principio llevó un parche, luego gafas. Transformó la pérdida en un chiste, llamándose a sí mismo el negro tuerto judío. Muchos creyeron que su carrera había terminado, pero apenas 8 semanas después, regresó al escenario de Cyrus y volvió a conquistar a las mayores estrellas de Hollywood. A su manera, aquel accidente abrió un nuevo camino. En 1960, Sammy se convirtió al judaísmo. Durante su recuperación, encontró una profunda afinidad con la historia de supervivencia y resiliencia del pueblo judío. Su amigo Eddie Cantor le regaló un mezuzá y le habló de su fe. Sammy decía que en espíritu ya había sido judío desde hacía tiempo. Aunque fue objeto de burlas, creía que ser negro y judío lo hacía más fuerte y se convirtió en un símbolo de perseverancia, alzando su voz en el movimiento por los derechos civiles. Incluso con la fama en su punto álgido, siguió enfrentando el racismo más brutal. En los años 50 en Las Vegas podía actuar en el escenario principal, pero no alojarse en el hotel donde se presentaba, ni entrar por la puerta principal, ni comer en el restaurante. Sammy no lo aceptó. Exigió cambios y, con el respaldo del Rat Pack, presionó a los casinos. A comienzos de los 60, ganaba $25,000 semanales en el Sands y se convirtió en el primer artista negro en hospedarse en la zona reservada. Para 1971, Las Vegas había eliminado oficialmente la segregación en hoteles
y Sammy fue parte esencial de ese cambio. Pero no era solo un cantante, era un artista total. Autodidacta en batería, trompeta, piano, vibráfono. También imitaba voces, contaba chistes, bailaba e incluso hacía trucos de magia con armas. Cada espectáculo suyo era un viaje inesperado. Lo llamaban Mr. Show Business porque nadie más podía abarcar tantas artes en una sola figura. En 1956 causó sensación en Broadway con Mr. Wonderful, estrenada el 22 de marzo. Fue una obra escrita para él, un privilegio insólito para una estrella negra de la época. La crítica, como The New York Times, la tachó de ruidosa y trivial, pero el teatro estaba siempre lleno. La obra se mantuvo 383 funciones y recuperó los $225,000 invertidos. Cada noche, Sammy convertía la función en una experiencia distinta, mezclando teatro y estilo de club nocturno, actuando junto a su padre y su tío, e incluso con un joven guepardo llamado Rivera. Fuera del escenario, era célebre por sus fiestas opulentas y romances mediáticos. Volvió a dejar huella en Broadway en 1964 con Golden Boy, que se estrenó el 20 de octubre. Su papel, un boxeador negro enamorado de una mujer blanca, y la escena del beso en escena desataron una gran controversia acompañada de amenazas de bomba y de muerte. Sammy se mantuvo firme. El papel le valió una nominación al Tony. En ese tiempo también marchó junto a Martin Luther King Jr. en Selma. Sammy estaba dispuesto a arriesgarlo todo por aquello en lo que creía. Sus obras obligaban al público a mirar de frente la realidad. Siguió empujando límites. En 1958 protagonizó Ana Lucasta con un reparto íntegramente negro tratando temas delicados. En 1959 brilló en Porgy and Bess junto a Sidney Poitier y Dorothy Dandridge, y en 1969 apareció en Sweet Charity de Bob Fosse. También dejó huella en el cine con el Rat Pack en Oceans el 12 1960, Robin and the Seven Hoods, 1964. Sammy abrió la puerta a los actores negros en Hollywood. En televisión fue un rostro habitual en The Ed Sullivan Show, The Tonight Show, y muchos más. En 1966, estrenó The Sammy Davis Jr. Show en NBC, convirtiéndose en uno de los primeros artistas negros en conducir un programa de variedades en horario estelar. Estrellas como Elizabeth Taylor y Richard Burton participaron, y Sammy trabajaba sin descanso concediendo decenas de entrevistas semanales. Ese éxito pavimentó el camino para futuras generaciones de artistas negros. La amistad entre Sammy y Frank Sinatra comenzó en 1941, cuando Sammy tenía 15 años y actuaba con el Will Mastin Trio en Detroit. Frank, con 26, estaba de gira con la orquesta de Tommy Dorsey. Bastó que Frank lo viera una vez en el escenario para saber que presenciaba algo extraordinario. En la década siguiente, Frank hizo todo lo posible por apoyarlo. En 1947 organizó para que el Will Mastin Trio abriera en el Capitol Theater de Nueva York. Aquel momento fue como una marca indeleble en el destino de Sammy, una puerta que se abrió para llevarlo a otra vida, y la mano que giró la llave fue la de Frank. No solo le dio oportunidades, sino que fue un muro firme que lo protegió cada vez que llegaba la tormenta. En 1950 en Nueva York, a Sammy se le negó la entrada al Copacabana solo por el color de su piel. Aquella afrenta encendió la ira de Frank. Le pidió que regresara la noche siguiente. Esta vez no hubo miradas de desprecio, sino aplausos y sonrisas de bienvenida. Frank no se quedó en un gesto puntual. A menudo aparecía con Sammy, se sentaba a su mesa y estaba dispuesto a rechazar actuaciones si el club no trataba a su amigo con igualdad. En una época en que los artistas negros tenían que entrar por la puerta trasera y dormir en hoteles separados, ese valor era tan audaz como peligroso. En 1954, cuando un accidente de tráfico estuvo a punto de costarle la vida a Sammy y le dejó la secuela permanente de perder el ojo izquierdo, Frank volvió a aparecer. Pagó todos los gastos médicos y lo llevó a Palm Springs para que se recuperara. Sin permitirle hundirse en la autocompasión,
Le dijo claramente si no volvía al escenario, lo perdería todo. Y apenas unas semanas después, Sammy estaba otra vez bajo las luces con una valentía que imponía respeto. Desde entonces, Sammy no solo admiró a Frank, adoptó su estilo incluso con un peinado que evocaba su imagen. La amistad entre ambos es una prueba viva del poder de la lealtad. Fue la que le dio alas a Sammy para entrar en el círculo de poder de Hollywood. En 1960, aquella amistad brilló en la gran pantalla. Ocean's 11 se estrenó en Las Vegas el 3 de agosto reuniendo a Frank Dean Martin, Sammy Joey Bishop y Peter Lawford, 5 excombatientes de la Segunda Guerra Mundial que planeaban un golpe audaz. Fuera de cámara, el Rat Pack vivía como una leyenda, rodaban de noche y de madrugada, actuaban en el Sands y otros clubes. Sammy, en el papel de Josh Howard, era un engranaje clave del plan. La película recaudó $5,5 millones, aproximadamente 55 millones actuales, y la imagen final con el grupo, pasando frente al cartel luminoso del casino, con sus nombres se convirtió en un icono imborrable. Para entonces, Sammy ya no era el acompañante, era una estrella plena. A finales de los 50 ganaba hasta $25,000 semanales en Las Vegas, pero incluso con las salas llenas, la segregación le obligaba a alojarse a kilómetros de distancia. Sammy no cedió. Se convirtió en el primer artista negro con alojamiento y comida gratuitos en el centro, un pequeño paso que resquebrajó el muro racial de la ciudad. Continuó alzando la voz en favor del movimiento por los derechos civiles y adquirió acciones en el Tropicana. Cuando Nevada abolió la segregación en hoteles en 1971, la huella de Sammy era visible. Y cuando murió en 1990, Las Vegas, la ciudad que un día lo rechazó, apagó sus luces durante un minuto para despedirlo como a un rey. Tras Ocean's 11, Sammy participó en Sergeants 3962 junto al Rat Pack, que recaudó $4,300,000. En ella llevaba un sombrero prestado por John Wayne. En 1964, en Robin and the Seven Hoods, interpretó a Will junto a Frank Dean y Bing Crosby, en una mezcla de música, humor y aire de gángster. Aquellas películas no solo provocaban risas, consolidaban a Sammy como una estrella insoslayable, alguien que ayudó a cambiar la forma en que Hollywood veía a los artistas negros. Pero su vida no fue solo luz. En 1957, Sammy conoció a Kim Novak, una de las grandes divas de Hollywood, en el programa de Steve Allen. Se enamoraron con intensidad, compartieron vacaciones y se presentaron a sus familias. Sin embargo, en la América de entonces, el amor interracial era una apuesta peligrosa. Solo un 4% de los estadounidenses lo aceptaba, y el recuerdo del linchamiento de Emmett Till seguía sangrando en la conciencia pública. Intentaron ocultar la relación. Sammy viajaba oculto bajo mantas, se veían en una casa junto al mar en Malibú. Pero en enero de 1958, un tabloide difundió falsamente que estaban comprometidos. La noticia se propagó alarmando al estudio y atrayendo la atención del Hampa. Sammy fue retenido por mafiosos vinculados a Columbia Pictures, que lo amenazaron: o rompía con Kim o perdería su otro ojo, o peor. Ni siquiera el capo Sam Giancana pudo garantizar su seguridad en Hollywood. Aterrorizado, el 7 de enero de 1958, Sammy se vio obligado a dejar a Kim. 3 días después, se casó de manera ficticia con Lori White, una cantante negra, para calmar a la mafia y a la prensa, pagándole $25,000. Aquella noche la desesperación lo ahogó tanto que estuvo a punto de agredir a Lori, y más tarde fue hallado solo con una pistola. El matrimonio se disolvió en abril. La historia con Kim le arrebató casi todo, dejando al descubierto el precio brutal de desafiar las reglas raciales en la América de los 50. En 1960, su matrimonio con Mae Britt fue otro desafío frontal a uno de los tabúes más oscuros. 31 estados aún prohibían el matrimonio interracial y solo un 4% de la población lo aprobaba. La boda prevista en el Templo Israel de Hollywood fue cancelada tras amenazas de bomba y advertencias de violencia. Se casaron en la casa de Sammy en Hollywood Hills con Frank Sinatra y Peter Lawford como testigos.
Ambos se habían convertido previamente al judaísmo, formando una de las pocas parejas mixtas negro y blanca, y ambos judíos que captaban la atención pública. El precio fue alto. En su propiedad aparecieron esvásticas pintadas como heridas abiertas. Maybrit perdió su contrato con 20th Century Fox. A Sammy le retiraron la invitación a la investidura del presidente Kennedy en 1961, todo por amor. Criar a sus hijos también fue un reto. Tuvieron una hija, Tracy, 1961, y adoptaron a 2 niños, Mark y Jeff. El odio no cesó: insultos racistas en su coche, símbolos de odio en su casa. Sammy y May intentaron levantar un escudo invisible alrededor de sus hijos, hecho de amistades y de personas que veían talento en lugar de color de piel. Pero el mundo exterior no era tan amable. Tracy recuerda que, aunque a veces se sentía segura, de repente, los golpes del racismo irrumpían y destrozaban aquella paz frágil. La carrera de Britt terminó de forma abrupta. Los estudios creían que el público no aceptaría a una actriz blanca casada con un hombre negro. Incluso tras el divorcio, Sammy no se apartó de sus hijos. Compartió con ellos las tradiciones judías, preparó el bar mitzvah de su hijo como último lazo de unión. En 1968, tras 8 años de matrimonio, Britt solicitó el divorcio alegando crueldad extrema y daño emocional. Su romance con la cantante Lola Falana fue solo la chispa final. Las verdaderas grietas ya llevaban tiempo: giras interminables, la presión del juicio público y un vacío familiar cada vez mayor. Después de la separación, el mundo de Sammy se resquebrajó. Se refugió en las drogas y el alcohol buscando escapar de sí mismo. La cocaína y el nitrito de amilo se convirtieron en un velo sobre su dolor, y su casa en Beverly Hills en una pista de fiesta interminable, donde las celebridades iban a beber, olvidar y perderse. Sobre el escenario, Sammy seguía deslumbrando. Fuera de él tambaleaba perdido. Cuanto más alto alcanzaba la fama, más hondo era su vacío. En 1970, se casó con la bailarina Altovie Segor en una ceremonia oficiada por el reverendo Jesse Jackson. Casi 2 décadas después, adoptaron a Manny en 1989, solo un año antes de la muerte de Sammy. Altovie aportó algo de estabilidad al niño, pero su hogar seguía agitado por corrientes subterráneas. Su mansión era famosa no por calidez, sino por fiestas opulentas, rumores de intercambio de parejas y excesos. Altovie permaneció junto a Sammy hasta el final, mientras él luchaba contra la adicción y un cáncer de laringe. Cuando él falleció en 1990, ella heredó una deuda fiscal de más de $7 millones, perdió la casa y prácticamente todo lo que poseían. De la luz del esplendor, cayó a la sombra de la pobreza y el alcoholismo. Aún así, siguió guardando viva la memoria de él, organizó homenajes, colaboró con causas benéficas como una forma de resistir contra el olvido. Sammy, con su adicción al juego, había dilapidado toda su fortuna. A lo largo de su vida ganó unos $50 millones. Hubo noches en las que su sola actuación le generó $185,000. Sin embargo, murió debiendo más de $7 millones al fisco. Hubo noches en las que gastó $40,000 en un casino como si el dinero fuese polvo. A diferencia de Sinatra, a quien le perdonaron deudas en varias ocasiones, Sammy tuvo que cargar solo con todas sus pérdidas. Malas inversiones, paraísos fiscales turbios y una generosidad sin freno lo arrastraron hacia abajo. En junio de 1972, por primera y única vez, alcanzó el número 1 de la lista Billboard Hot 100 con The Candyman. El tema vendió más de 2 millones de copias y obtuvo un disco de oro, a pesar de que al principio él mismo lo detestaba, pero su melodía dulce lo acercó a una nueva generación de oyentes. En cambio, I've Got to Be Me, lanzada en 1968, se convirtió en su manifiesto vital, un himno a la libertad y a la identidad surgido de las heridas que cargaba racismo, prejuicio religioso y el accidente de 1954 que lo dejó tuerto. Nunca permitió que nada lo derribase. Solía interpretarla al final de cada actuación como una promesa de resistencia. Las Vegas se transformó en su reino. A finales de los 60, ganaba $25,000 semanales y contribuyó a derribar las barreras raciales de la ciudad, exigiendo un trato igualitario.
Sus espectáculos mezclaban canto, baile y comedia, y convirtieron a Las Vegas en la capital del entretenimiento. Su imagen aún adorna las paredes de los casinos como homenaje imborrable. En televisión también rompió barreras. Durante las décadas de los 60 y 70 deslumbró en The Ed Sullivan Show, The Tonight Show. Y en 1966, su propio programa entró en la historia como uno de los primeros shows de variedades en horario estelar, conducido por una estrella negra. Cantaba, bailaba, contaba historias, imitaba voces y llegaba al corazón de millones. Pero la oscuridad nunca lo abandonó. Las drogas y el alcohol apretaban cada vez más su lazo mientras él se perdía buscando experiencias místicas. Amigos recuerdan noches sumergido en cocaína, licores fuertes y excesos fastuosos. Quería probarlo todo y el precio fue el agotamiento. Su matrimonio con May se rompió por adicciones y engaños. Hubo ocasiones en que solo cantaba una canción antes de abandonar el escenario. Aunque más tarde dejó la cocaína, el alcohol permaneció como un fantasma. En esos años, el mundo del espectáculo de Mr. Show también se tambaleaba. Y entonces, en 1987, el público de todo el mundo estalló de emoción al ver reunidos a Sammy Davis Jr., Frank Sinatra y Dean Martin para una gira de despedida, un sueño largamente acariciado. Al principio, llamada Gira Internacional de Despedida, se convirtió en un evento cumbre cuando Liza Minnelli se unió al elenco. Ya no eran pequeños clubes nocturnos, llenaban estadios de 10.000 a 25.000 asientos. El espectáculo inaugural en el Oakland Coliseum el 13 de marzo de 1988 fue un milagro vibrante. Pero pronto ese milagro comenzó a resquebrajarse. Dean Martin, ya con 70 años, se agotó por los viajes y las noches interminables. Solo tras 5 funciones se retiró alegando problemas renales. Ese parón forzoso fue un momento de prueba, pero Frank Sinatra y Sammy Davis Jr. no se rindieron. Invitaron a Liza Minnelli a incorporarse de manera permanente y la gira siguió creciendo de ciudad en ciudad, de costa a costa. Culminaron la etapa estadounidense en Miami en enero de 1989 con un entusiasmo y una ovación sin precedentes. Después, la gira se extendió por todo el mundo, Japón, Australia, Europa, y se convirtió en una travesía radiante, un manifiesto final de amistad, talento y perseverancia. Sin embargo, la sombra de la fragilidad del cuerpo que se consumía comenzó a asomar. En agosto de 1989, Sammy empezó a perder el gusto y a sufrir un dolor constante en la garganta. Las pruebas médicas pronto trajeron la mala noticia: cáncer de laringe, enfermedad que él sabía consecuencia de décadas fumando 4 cajetillas diarias. Ahora se enfrentaba a una elección amarga: dejar que los médicos le extirparan la laringe renunciando a la voz que había definido su vida, o someterse a radioterapia con la esperanza de conservar el sonido que lo había hecho famoso. Con la determinación y el valor que ya eran legendarios, Sammy optó por conservar su voz. Pasó 8 semanas de tratamiento brutal, contando las horas entre esperanzas y miedos. Al principio, el tumor pareció encogerse, e incluso volvió al escenario unas cuantas veces, donde la luz y los aplausos aún lo envolvían. Pero a comienzos de 1990 la enfermedad regresó más rápida y feroz que nunca. La cirugía ya no era una opción. Su voz se volvió un susurro casi inaudible. Su peso cayó hasta unos 27 kilos. Su cuerpo se rendía, dejando que el cáncer se apoderara de él. El 16 de mayo de 1990, a los 64 años, Sammy Davis Jr. exhaló su último aliento, dejando al mundo sumido en una profunda tristeza. El regalo que había dado su voz, su luz sobre el escenario, quedó en silencio, apagado por los mismos hábitos, noches largas y actuaciones incansables que él había entregado al público. Pero el dolor no terminó con su muerte. Cuando falleció en su casa de Beverly Hills, salió a la luz la verdad sobre sus finanzas. Aunque ganó millones durante 6 décadas, aún debía más de $5 millones en impuestos, deuda, que con multas e intereses llegó a 7 millones, equivalente a unos 13 millones actuales. Su patrimonio, estimado en 4 millones, fue absorbido en su totalidad por el fisco. Su esposa Altovise tuvo que cargar con todo el peso financiero.
Como firmante de las declaraciones fiscales compartía la deuda monumental. Se vio obligada a vender la mansión de 3.300 metros cuadrados por $2.700.000, la mayor parte destinada a pagar la hipoteca. Pero las deudas no acabaron ahí: $2.000 en smokings, $3.500 en alimentos y más de $118.000 de hipoteca de un centro comercial. Incluso las regalías futuras y el seguro de vida fueron embargados por el IRS. Altovise libró batallas legales durante años. No fue hasta 1997 que logró llegar a un acuerdo, pero prácticamente lo había perdido todo. El mundo entero quedó impactado al ver cómo una de sus estrellas más brillantes no solo sucumbía a la enfermedad, sino que quedaba arruinada por el peso de las deudas. El dolor se agravó en la subasta de septiembre de 1991 en Los Ángeles. Más de 1.800 personas acudieron para comprar recuerdos suyos. Más de 500 piezas personales se vendieron. El disco de oro de The Candyman por $4.275, un par de zapatos de claqué por $11.000, además de joyas, álbumes, bastones, sombreros. La subasta recaudó $439.000, una cifra pequeña frente a las deudas acumuladas. Altovise rompió a llorar al ver cómo el tesoro de su esposo se alejaba para siempre. Para mayor tristeza, muchos objetos desaparecieron: 185 piezas de joyería y un cuadro de Andy Warhol. Entonces, un giro inesperado ocurrió. A finales de 1991, un joven llamado Matías Horrenik recibió una factura extraña de $365 por un trastero que nunca había alquilado. Le habían robado la documentación. La empresa A1 Self Storage de Burbank revisó y descubrió que el espacio había sido alquilado con datos falsos. Temiendo que hubiera algo peligroso dentro, la policía abrió el almacén. Allí encontraron tesoros personales de Sammy Davis Jr., su trompeta, un gramófono antiguo, una rocola con el disco de The Candyman, ropa, documentos y fotografías. Alguien había alquilado ese trastero apenas 2 semanas después de la subasta, intentando ocultarlo todo. La policía descubrió que un empleado de Altovise estaba implicado. Confesó que el IRS buscaba todos los bienes de Sammy y él quería conservar lo que quedaba. Usaron documentos falsos y pagaron en efectivo. Si los pagos hubieran continuado, nadie se habría enterado. Pero el IRS lo descubrió y confiscó el trastero para recuperar parte de la deuda pendiente. Altovise aseguró que no sabía nada de su existencia. Aquel almacén secreto no fue más que otro capítulo triste en la historia de gloria, talento y tragedia de una leyenda, Sammy Davis Jr. ¿Qué sientes al conocer la vida tan llena de altibajos, pero también tan extraordinaria de este hombre?